Aquí comienza Los OVNIs de la Biblia, un espacio dedicado a todos los que estamos convencidos que desde el inicio de la humanidad somos acompañados por seres superiores. Buenas tardes, aquí comenzamos el programa de Los OVNIs en la Biblia. Después de haber escuchado a Sixto Paz y a nuestro amigo Corsario con este programa, el día de hoy, Víctor, todo el programa es para vos. Con los muy buenos días a todos los radioescuchas del grupo Cuatro Elementos, también mi saludo a todo el grupo de los OVNIs de la Biblia, quien les habla Víctor Ariel Munafo desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y enviando también mi saludo a amigo Ariel Gramajo. Bueno, hoy sobre lo que le voy a hablar será de que la Biblia habla de extraterrestres. Le voy a pasar a comentar. No hace yo mucho tiempo he hecho una publicación en mi grupo, el cual se llama Destruyendo a la Religión con la Biblia. Me llamó la atención un versículo, el Salmo 144. Pero este salmo yo lo saqué de la Biblia llamada Nácar Colunga. De paso a relatar, en el versículo yo pude leer entre el versículo 7-8 que decía, escuchen bien, tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre, de las aguas, de mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. La verdad que cuando yo lo leí dije, wow, alienígena. La sorpresa para mí, lo pueden imaginar, fue enorme y evidente. Yo cuando lo vi digo, no creo que se pueda tratar de pensar que haya sido algún error de algún corrector automático malvado que hubiera dañado así el texto bíblico. Más dada la antigüedad del texto impreso. La Biblia Nácar Colunga, cuya primera edición data del año 1944 y que supuso un importante avance en la lectura de la Biblia en España, al ser publicada y divulgada enormemente por la Biblioteca de Autores Cristianos. Algunos amigos avispados dieron enseguida con la razón de tal palabra en el versículo, que no sorprendería en aquellos años. La primera edición, alienígena, significa, en su primer acepción, según el diccionario de la Real Academia Española, extranjero. Por eso no está mal que en las otras Biblias que yo he leído, porque no en todas sale alienígena o extraterrestre. En las otras yo he visto que sale extranjeros, hijos de extranjeros y extranjeros extraños, que eso hace llamar la atención, el decir por qué extranjeros extraños. Y solo la segunda se refiere a extraterrestres. La segunda y más importante es el texto latino de la Vulgata, donde se lee de Manu Filorium Alienígerum, luego alienígenas. Era la traducción más literal. Se mire por donde se mire, en la última traducción española, la de la Conferencia Episcopal, pone de la mano de los extraterrestres. Una reacción curiosa que suscito compartir esta página bíblica fue la de varias personas que se interesaron por la presencia o no de extraterrestres y ovnis, que serían objetos volantes no identificados en la escritura. Ahora lo voy a pasar a detallar. ¿De dónde viene esto? Este imaginario esotérico, digamos. En la producción cultural del tipo esotérico, mistérico, paranormal, que engloba programas de radio y televisión, libros, por ejemplo, también lo podemos incluir al gran amigo Ariel Gramajo, revistas, páginas de internet, etc. Uno de los temas que aparecen con cierta frecuencia es el de identificar los personajes y hechos sobrenaturales de la Biblia con los extraterrestres, por ejemplo, también en mi caso y en mis grupos. Y hechos sobrenaturales de la Biblia con los extraterrestres. Se viene a decir, en resumen, que los ojos de los antiguos parecían ángeles. Hoy sabemos muy bien y claramente que son alienígenas. Ya estamos en el siglo XXI, ya tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Creo que también en una ocasión, lo señaló en una ocasión el popular escritor español
J. Benítez, que es el creador de la saga novelesca Caballo de Troya. Creo que él dijo que la Biblia es el mejor libro de ovni que haya existido. Aquí el problema ya no está en la historicidad de lo que se cuenta ni en la crítica textual. Para ello no es un problema exogético. Por el filón misterioso que tiene en sí misma la Sagrada Escritura, en este contexto esotérico se da por hecho que lo que se ha puesto por escrito es cierto, pero se le aplica el criterio de la ignorancia. Los hagiógrafos, las personas concretas que escribieron la Biblia, no poseían los conocimientos actuales ni sabían que existían seres inteligentes en otros planetas y por ello daban una explicación religiosa a todo aquel hecho extraordinario del que eran testigos. Yo ahora le voy a pasar a detallar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Un ejemplo podemos verlo en el episodio de la zarza ardiente que vio Moisés. Una zarza que inexplicablemente ardía sin consumirse. ¿Cómo lo explica? Diciendo que se trataba de un caso de utilización de la luz artificial desconocida, entonces en la Tierra, pero empleada en otras culturas más avanzadas tecnológicamente. De la misma manera, lo que había detrás de aquella presencia divina que guiaba al pueblo de Israel por el desierto en forma de una columna de nube durante el día y de fuego por la noche. Digamos que el ejército más adelante de Israel, ellos estaban siendo guiados por una nave nodriza, que yo ya en mi grupo muchas veces lo he detallado, que he puesto que todo esto empieza en el Éxodo, donde este alienígena toma la personalidad de un Dios creador, engañando a toda la humanidad. Él toma ese puesto y juega el rol de Dios creador. Entonces por eso el pueblo de Israel siguió durante 40 años y paseó en círculo en el desierto a una nave nodriza que de noche lo iluminaba y de día le daba sombra sobre el abrasador desierto, ¿no? Lo mismo cuando cae el maná del cielo. El maná del cielo fue arrojado de esta misma nave alienígena. Bueno, en conclusión queda totalmente claro que todo contacto humano con ángeles o con el mismo Dios de los que está repleta la Biblia entera, no solo el Antiguo Testamento, no sería otra cosa que un encuentro en la tercera fase, empleando el lenguaje cinematográfico de la ciencia ficción. Como resumíamos antes, los ángeles eran extraterrestres. Grandes acontecimientos como el diluvio universal o la destrucción de Sodoma y Gomorra, debido a ambos a un fenómeno que vino de lo alto, habría sido causado por estos seres superiores venidos de otro planeta o galaxia. Como prueba irrefutable de esta presencia alienígena en la primera mitad de la Biblia, los autores de este subgénero presentan la ascensión del profeta Elías en el cielo, que tuvo lugar en un carro de fuego. También se asemejaría al rapto del patriarca Enoc. La escena le sirve a los defensores de estas teorías para afirmar sin duda alguna que nos encontramos ante un episodio de abducción o secuestro extraterrestre. Vayamos a Jesucristo. Para mí Jesucristo un Mesías extraterrestre. Después de todo lo visto hasta ahora, casi parece lógico pensar que Jesús de Nazaret nació en unas circunstancias tan especiales. Sería claramente un extraterrestre, comenzando con su concepción virginal, que no rechazan dado que está clara en el texto evangélico, sino que reinterpreta en clave de operación de inseminación artificial realizada en el cuerpo de esta supuesta Virgen María, gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología alienígena. De esta manera, como por ejemplo Superman, Cristo sería el enviado de una civilización extraterrestre con la misión de salvar a la humanidad. Así es como lo veo yo. Y si hay que reconocer que es el Hijo de Dios, no hay problema. Ningún activo de herejía como puede verse. Sin embargo, lo importante en el cambio de significado que se le está dando a los términos cristianos sería el hijo del líder de una raza de seres de otro planeta. No hay vuelta en eso.
Todos los hechos de la vida de Jesús son de este modo interpretados a la luz de los ufológicos. Por ejemplo, esa estrella que guiaba a los magos del oriente, estrella que aparece y desaparece y reaparece, y que acaba quedándose quieta en un lugar donde está este niño, el pesebre, digamos, que le señala dónde va a nacer. Ahora yo le digo a la gente con inteligencia, ¿dónde se vio una estrella que se moviera y que después quedara quieta en un punto fijo? De seguro era una nave nodriza que estaba guiando a estos 3 reyes magos donde nacía el niño Jesús. Digamos, era una especie de nave. Los anuncios y apariciones de los ángeles en torno a su nacimiento, contacto con extraterrestres, el bautismo en el Jordán, la designación interplanetaria del enviado especial, la entrada en la nube que tuvo lugar en la transfiguración, donde acá aparece Elías, que supuestamente Elías había sido abducido por 2 carros de fuego, donde él se arrodilla a orar a Jehová al lado del río Jordán. Pero lo que más llama la atención es que en la transfiguración de Jesús, Elías aparece junto a Moisés, que en esa época en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no está del todo clara la muerte de este personaje bíblico como es Moisés. Sabemos que cuando él tenía que subir al monte Sinaí, donde estuvo 40, que sube e ingresa a la nube, la Biblia bien lo detalla, donde dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová como se habla con un amigo, y él entró a esa nube y estuvo 40 días y 40 noches sobre la cima de la montaña Sinaí, donde se representaba la gloria de Dios, y después ahí bajó él con un resplandor brillante, más canoso, con la supuesta escritura, mandamientos, ¿no?, que este ser extraterrestre le daba a Moisés. Así que entonces volvamos a la transfiguración de Jesús. ¿Por qué no pensar que estas naves, la Biblia la nombraba carros de fuego, las nubes que descendían, como lo dice en Éxodo, no fueron las mismas que llevaron tanto a Moisés y a Elías hacia la época de la transfiguración de Jesús? Porque estamos hablando de 2 épocas y tiempos muy distantes, muy distintos. Estamos en el Viejo Testamento y después reaparece Elías y Moisés juntos en la transfiguración de Jesús, que ya eso entra dentro del Nuevo Testamento. Por eso hoy en día se habla de que cuando se hacen viajes, naves espaciales, viajes en luz, el tiempo dentro de la nave no transcurre lo mismo que en el planeta Tierra. Es que como que la velocidad luz es como que el tiempo se detiene. Quizás para estos 2 personajes bíblicos, tanto para Moisés como para Elías, para ellos fueron media hora. Acá en la Tierra pudieron haber pasado más de 50, 100 años. Entonces ahí ya no empieza a demostrar y aclarar las escrituras y la Biblia que todo esto tiene que ver con viajes en naves espaciales y con lo extraterrestre, también como cuando relata el profeta Ezequiel, que describe la nave espacial en el episodio de Ezequiel, episodio 1, y empieza en el versículo 4. Pero bueno, como ya todos están escuchando y sabiendo, la Biblia tiene muchísimos secretos, y la verdad que qué pensar de todo esto. Es muy significativa esta afirmación que he encontrado entre las páginas o las hojas de la Biblia, dedicada a divulgar estos disparates, como dicen muchos. La referencia a ovnis en los tiempos bíblicos es constante cuando se lee la Biblia, con la predisposición favorable para ello. Esta es la cuestión. El relativismo, la exegesis bíblica, es un saber contrastado, pongámosle, en su método y su rigor. La lectura creyente de los textos sagrados tiene en cuenta la aportación de la interpretación académica, y además lee la Biblia con la perspectiva de la fe, como un libro en el que Dios se está revelando. Ahora quieren demostrarnos que es más moderna y más nacional la interpretación extraterrestre, que se establece como un nuevo criterio de lectura de las Sagradas Escrituras.
hallamos hacia los efectos devastadores de un positivismo que llega a erigirse como visión religiosa. El ser humano en su evolución cultural vive con transición de la mitología religiosa a la explicación fisiológica para terminar en el culmen de su intelectualidad, en un pleno saber científico. Lo más racional del mundo, desterrada ya toda religión y toda metafísica, y al final, pienso yo, hemos pasado de creer en Dios con unos fundamentos relacionales a creer en los extraterrestres. ¿Quiénes son? ¿Cuántos? ¿De dónde vienen? No lo sabemos. Sobre multitud de fundamentos irracionales. Porque para el hombre posmoderno, de igual creer en uno o que creer en el otro. Así es como yo lo creo. Bueno, ahora para todos aquellos aficionados a los casos ovni, de relación Biblia y ovnis, les voy a pasar a detallar todos los casos ufológicos de la Biblia o solo algunos. Vamos a pasar a leer el primero que yo tengo escrito acá en mis anotaciones. Este lo titulé Yahvé iba en una nave espacial. Esto está en Éxodo, y lo pueden buscar ustedes mismos, Éxodo 13, 21 al 22. Yahvé iba al frente de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo, ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Este es el versículo que aparece en Éxodo, donde rescata, ¿no?, este ser extraterrestre al pueblo de Israel y los libera de la opresión y la esclavitud del faraón. Pasemos a otro que tengo por acá anotado. Este lo encontré, está en Éxodo 14, 19 al 20. Se puso en marcha el ángel de Yahvé, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Acá podemos detallar y ver, siempre que pasa algo raro, siempre aparece una nube o un carro de fuego. Tenemos que apuntar que en esa época, como yo muchas veces lo he dicho, en esa época no tenían el entendimiento, raciocinio para creer que era eso. Además, por ahí estas naves se podían camuflar quizás en alguna especie de vapor, como hoy en día sucede, de una nube. Así que estamos hablando acá de la relación directa de seres superiores, seres extraterrestres, con seres humanos de la Tierra. El caso también del profeta Elías, que es secuestrado por un ovni, que esto está en 2 de Reyes, 2, 11 al 12. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, escuchen bien, y Elías subió al cielo en un torbellino. Acá se refiere que como que Elías fue abducido, porque lo declara la Biblia, lo dice, lo relata, que él fue subido al cielo en un torbellino. Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carros, acá vuelve de vuelta, carros y caballos de Israel, auriga suyo, y no le vio más. Y después creo que salieron 50 hombres a buscarlo por los campos, por la tierra, y no se supo más nada de Elías hasta la convertibilidad de Jesús, que ya esto entra como les dije, en el Nuevo Testamento, que es donde sale el profeta Elías junto a Moisés, que la verdad que es algo totalmente increíble. Y esto es lo más grande, que es lo que más se acerca a detallar en una nave espacial. Es sobre el profeta Ezequiel, que ve aterrizar una nave espacial. Esto está en Ezequiel 1 y lo pueden empezar a leer del 3 al 28. Yo se lo voy a detallar y ya termino con mis comentarios. Y acá en la radio, los 4 elementos del señor Ariel Gramajo.
La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí fue sobre las manos de Yahvé. Y acá empieza en el punto 4, digamos, estamos hablando en Ezequiel, 1 de Ezequiel 4. Esto es espectacular y magnífico, la verdad que lo leo y nunca me deja de no ponerme la piel de gallina. Dice, yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro. Escuchen bien porque esto es espectacular. En medio del fuego había en el centro como una forma de 4 seres, cuyo aspecto era el siguiente: tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas. Cada uno sus piernas eran rectas y la planta de sus pies eran como la planta de la pezuña del buey. Acá está tratando de describir una gran nave que quizás bajó y se puso sobre la tierra. Escuchen bien. Pezuñas de buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido, brillaba la nave. Bajo sus alas había unas manos humanas, vueltas hacia las 4 direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las 2 de los 4, dice. Sus alas estaban unidas una con otras, al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de su cara, eran como una cara de hombre, y los 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que le cubrían el cuerpo, y cada uno marchaba de frente donde el espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha. Entre los seres había algo como brasas incandescentes con aspecto de antorcha que se movían entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos, y los seres iban y venían con el aspecto de relámpago. Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo al lado de los seres de 4 caras. El aspecto de la rueda y su estructura era como el destello del crisolito. Tenían las 4 la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de otra rueda. Escuchen bien. En su marcha avanzaban en las 4 direcciones, no se volvían en su marcha. Su circunferencia tenía gran altura, eran impotentes, y la circunferencia de las 4 estaban llenas de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas, donde el espíritu les hacía ir. Allí iban, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban, ellos avanzaban. Cuando ellos se paraban ellas. Y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda resplandeciente como el cristal. Acá está relatando que ellos estaban como adentro de quizás de una habitación con una cubierta de cristal, una cúpula. Bajo las bóvedas de sus alas estaban rectas, una paralela a la otra. Cada uno tenía 2 que le cubrían el cuerpo, y oí el ruido de sus alas. Cuando se refiere a alas, yo creo que deben ser una especie de turbina, como el ruido de muchas aguas, como la voz de Sadai cuando marchaban. Era un ruido atronador, como ruido de batalla. Cuando se paraban, desplegaban sus alas. Acá está hablando de la propulsión de la nave. Y se produjo un ruido por encima de la bóveda que estaban sobre sus cabezas. Había algo como una piedra de zafiro en forma de trono. Y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura que parecía humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura, todo alrededor de lo que parecía ser sus caderas para arriba, y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo vi algo como fuego que producía un resplandor en torno. En el aspecto del arco iris que aparecen en las nubes, los días de lluvia, tal era el aspecto de este resplandor. Todo en torno era algo como
la forma de la gloria de Yahvé. A sus vistas caí, rostro en tierra, y oí una voz que hablaba. Bueno, la verdad que esto es maravilloso. Esto está en la Biblia, que viene a ser la parte del profeta Ezequiel. Como yo les dije, que empieza Ezequiel 1, lo pueden leer desde el 3 al 28. Es espectacular. Si con esto, queridos oyentes, no se convencen que siempre estuvimos bajo la sombra de una influencia extraterrestre, ya no le puedo hacer más nada. Bueno, mis amigos, esto hoy en día fue todo. Acá les acabo de relatar la relación ufológica con la Biblia. Desde ya les saludo muy atentamente. Víctor Ariel Munafo, acá desde Rosario, Argentina, en la radio del amigo Ariel Gramajo, en los 4 elementos, y espero que esto les sea de mucha ayuda. Ya nos estaremos en cualquier momento volviéndonos a reencontrar y siguiendo con estas interesantes charlas, como es la ufología, el tema Biblia y el tema alienígena. Bye bye, los saluda Víctor Ariel, hasta otro momento. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, Víctor Ariel, con los 4 elementos. Estamos orgullosos de esta radio y de los grandes investigadores que llegan a nuestro programa. Te estoy agradecido y nos encontramos en un próximo programa. Hasta el domingo que viene. Hasta aquí te acompañamos con una edición más de Los OVNIs de la Biblia. Te esperamos la próxima con muchas sorpresas más, porque aún hay más que decir acerca de los OVNIs de la Biblia.